pues hoy toca este punto del presbítero y el ecumenismo. Pero antes estaba pensando yo cómo podemos entrar al ecumenismo si tenemos problema, por ejemplo, para aceptar al laico, y más en concreto, ¿verdad?, para aceptar a la mujer. Como que son dos aspectos que se atraviesan. Cuando hablamos de ecumenismo, por ahí lo vamos a ver en el anexo, hay 4 concepciones. Entonces, eso de irnos abriendo es bien importante, y bueno, pues lo importante aquí ahora sería cómo abrirnos al laico y concretamente a la mujer. En el 1996, fíjense, casi 500 años después de la separación entre los protestantes y la Iglesia Católica, se pudo hacer una confesión común, ¿no?, que llamaron de Augusta, ¿no?, lo de Augsburgo. Por fin se pudo concluir que la sola gracia, ¿verdad?, de que hablaba allá la Reforma como justificación, y recuerda el Concilio de Trento que hablaba de las obras, ¿verdad?, de las obras buenas como justificación. Por fin se pudo decir, ¿saben qué? Es cierto, es la sola gracia, es un don de Dios, pero que nos da el Espíritu precisamente para actuar, ¿verdad? Y de ahí vienen las buenas obras, ¿no? Entonces, como consecuencia, y de esa manera conciliar lo que allá en el siglo XVI no se pudo conciliar. Ya había otra visión, otra apertura. Algo así nos sigue costando esta apertura, esta visión con los laicos. Entonces, cuando hablamos de laicado, uno de los grandes desafíos planteados por el Vaticano II, pues puede ser, ¿qué hacer?, ¿verdad? Los grandes cuestionamientos, que el laico no ha encontrado su lugar o no se lo hemos sabido dar dentro de la Iglesia, pues de alguna manera sigue vigente, ¿no? El nombre del laico nos habla de que en su conjunto todos, como miembros del pueblo de Dios, somos responsables de la única misión de la Iglesia. Sin embargo, hay una índole secular que marca el Concilio Vaticano II, y esa es la propia de los laicos, ¿no? La índole secular. Los temas que toca la teología del laicado en el Vaticano II en realidad son muchos. Podemos ver ahí, por ejemplo, el capítulo 4 de la Lumen Gentium. También podemos ver la Apostólica Nantositatem, o también la Gaudium Spes, y tal vez también, ¿verdad?, Ad-Gentes. Fíjense, recién terminado el concilio terminó en el 65, y en el 69 ya un teólogo decía que sentía como lejanísima, muy lejana, la Apostólica Nantositatem, en el documento hecho para los laicos, como que se quedó corto. El mismo Congar llegó a declarar esa misma impresión, precisando que no lo decía porque aquel teólogo lo había dicho.
sino porque realmente, ¿se acuerdan él? Antes del concilio sacó aquel famoso libro, ¿no? Jalones para el laicano, gruesísimo, por cierto, ¿no? Fue un primer intento de tratar de meterse en la teología del laicano. La imposibilidad de definir al laico. ¿Se han fijado? ¿Qué es el laico? Generalmente se decía el que no es clérigo, ¿verdad? O religioso, ¿no? Negativamente. Fue un poco Juan Pablo que le dio otra vuelta más descriptiva y empezó a hablar de Christi Fideles, ¿verdad? Como un poquito así de descripción, pero no, hasta eso nos cuesta definir al laico. En concreto, por parte del texto de la Lumen Gentium, la identificación de aquellos que indica como laicos y de los que aquí, es decir, a lo largo del capítulo 4, así lo dice, ¿verdad?, el texto, pretende hablar, y que son una enorme porción del pueblo cristiano que intuitivamente todos saben reconocer perfectamente, ¿no? Basta decir laicos y todos lo habrían entendido, pero de los que el concilio no quiere dejar la identidad implícita o no expresarla, que más aún precisamente se propone meterla al juego, ¿no? El concilio intenta dar algunos rasgos positivos de este Christi Fideles como miembros del cuerpo de Cristo, gracias al bautismo, constituidos como pueblo de Dios, hechos partícipes del triple, ¿verdad?, unos de Cristo, comprometidos a ejercitar la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. En la definición se excluye a los miembros del orden sagrado y a los religiosos. No obstante que todos, ¿verdad?, somos Christi Fideles, ¿no? El concilio, retomando párrafos ya bien elaborados en la reflexión y en la espiritualidad laica, describe la búsqueda del reino de Dios por parte de los laicos en el mundo. Yo creo que eso es como lo más claro, ¿no? El hecho es que una vez que la eclesiología toma en serio a los laicos y apuesta al pueblo de Dios como misterio de comunión, el mismo esquema clérigo, laicos, o clérigos religiosos, laicos, se complica muchísimo por dos razones. La primera es que en una lógica de comunión todas las distinciones están bajo la previa constatación fundamental de lo que es esencial y común y que compete a todos y a cada uno a su modo. ¿Se han fijado? De hecho tenemos, por ejemplo, religiosos que no son curas. ¿Dónde los situaríamos? Laicos no son, ¿verdad?, que son religiosos, pero tampoco son curas. Este tratamiento parece así raro, pero nos habla de la dificultad que tenemos a la hora de relacionarnos como ordenados con los no ordenados. Y les digo, eso nos plantea, a lo mejor no es problema, ¿no?, porque ya nos hemos acostumbrado, pero sí nos plantea
cuando hablamos del laicado, que es la fuente, diríamos así, según el concilio, ¿verdad? Cuando dice pueblo de Dios, ¿no? Y le da un lugar tan importante. La eclesiología del concilio ha reconocido que en el pueblo de Dios todos son responsables de diversa manera de la única misión de la Iglesia. Pero ahí está el problema, ¿cómo lo entendemos? Que algunos decimos como si tuviéramos la mejor parte o la mayor parte. Y no, yo creo que el concilio trata de decirnos cada uno según su parte. Y eso nos ha costado entenderlo. Y miren algo que dice este autor, que por ahí les cito, Citrini Tullio, dice así: la iniciación bautismal, perfecta, ahí están en negrillas, la iniciación bautismal perfeccionada en la confirmación se entiende, mientras los ministros ordenados tendrían además la consagración del orden para el ministerio. Este modo de razonar del todo ultrapasado olvida muchas cosas. A mí se me hace esto bien interesante. Generalmente pensamos que el ordenado tiene algo más. Y miren lo que dice: olvida que una porción grandísima de fieles laicos tiene una consagración matrimonial. ¿Se fijan? Se habla de un matrimonio que consagra, perdón, un sacramento, el matrimonio, que consagra, ¿no? O sea, no nada más el orden sacerdotal consagra, también el matrimonio consagra. Ante todo, olvida que una porción grandísima de fieles tiene una consagración matrimonial diversa, pero no menos caracterizante, ¿se fijan? Que imprime carácter. Yo creo que nunca en nuestros estudios teológicos vimos así el matrimonio. El matrimonio, igual que el sacerdocio, imprime carácter. Entre iniciación cristiana y matrimonio, evidentemente hay diferencia de esencia y no de grado, como entre iniciación cristiana y orden. Solo que el magisterio no pudo formularlo en estos términos. ¿Sí les da luz eso? A mí me encantó, cuando lo descubrí, que el matrimonio imprime carácter. O sea que los fieles laicos casados tienen un carácter, igual que nosotros, célibes, ordenados, tenemos por ese sacramento también impreso un carácter. Entre el don bautismal, y entonces ya podemos pasar al otro, ¿verdad? Entre el don bautismal y cualquier vocación cristiana, no se da esta relación, sino tal vez cuando se razona sobre el bautismo de niños, ¿no? Ese es nuestro gran problema ahora. Tú bautizas a un niño, pero como esperando que llegue un momento en que lo asuma, ¿no? ¿Se acuerdan el gran problema ya de los anabaptistas, no? También en el siglo XVI, que se vinieron, pues aquí andan muchos, ¿no? En el norte se quedaron, ¿no?
los que llaman ahora, ¿cómo le llaman? Allá en Chihuahua. Los menonitas. Entonces gente salió, ¿verdad?, huyendo, porque pues era una matazón de los que dentro de la misma reforma empezaron a salir con eso, ¿verdad?, de que no se debía bautizar a los niños, ¿no? Y bueno, pues salieron huyendo, ¿no? Y dice, curioso, en realidad bautizamos diciendo, es que años después va a poder realmente actuar como bautizado, ¿no? Entonces, si la iglesia hace eso con los niños, ¿verdad?, estamos hablando, a ver si se entiende esto, cuando las capacidades humanas, se está refiriendo a puras cuestiones humanas, no se está refiriendo a la gracia, ¿no? Es decir, cuando el niño está en capacidad humana, ¿no?, de actuar, ya tiene la gracia, pero cuando sea mayor, es decir, cuando sea humanamente hábil, entonces va a actuar, y en razón de eso se da el bautismo. Y por eso la iglesia no ha quitado eso. Pero lo más importante, y que nos cuesta a nosotros curas entender, es lo de la secularidad, ¿no? La secularidad quiere decir muchas cosas, y en ese sentido es impreciso el concepto. La percepción espiritual que ha llevado no solo en los siglos pasados a usar la palabra secular en sentido negativo, por ejemplo. La teología debe siempre tomar en cuenta el sentido de la fe. Entonces, ayudar a comprender y no a confundir. El lugar crítico de la evolución de esta conciencia, el lugar de explicitación fuerte, se dio cuando el reconocimiento de los institutos seculares, ¿recuerdan?, que fue del siglo pasado, 1947, la Iglesia aceptó la palabra secular, ¿no?, precisamente aceptando la institución de institutos seculares. O sea, ha sido muy lento abrirnos, ¿no?, a lo que no es religioso propiamente. Bueno, esto es nada más como una pequeña introducción que quisiera yo que nos ayudara a entrar al tema del ecumenismo. El otro aspecto es lo femenino. No me voy a alargar en eso, solamente quisiera señalar qué difícil es, si en general al laico aceptar más a la mujer, ¿no? Y no estamos hablando precisamente de la ordenación de la mujer. Dicen en un estudio de la vida de Santa Catalina de Siena, ¿recuerdan esa mujer doctora de la iglesia de ahora, ¿no?, que no se quiso meter de monja, sino se quedó como dominica, diríamos, de la orden tercera, por decirlo así, ¿verdad?, porque no quiso estar sujeta al varón, ni casarse, ni de monja, ¿verdad?, porque las monjas mandan el confesor. Entonces dicen que quiso ser una mujer libre, ¿no? Pero en uno de sus escritos
responde a una crítica que se le hacía, porque ellas recuerdan que bueno, hasta el Papa de Aviñón lo fue a decir, tiene que volver a Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Iba y venía, y entonces la criticaban, dicen, por eso no fuiste monja, quieres andar en la calle. Se lo decían los mismos dominicos, y entonces responde, la celda va conmigo. Yo no necesito una celda, la celda va conmigo. Una respuesta de una mujer inteligentísima, ¿no? Una respuesta así ad hominem, ¿no? No es estar encerrada, ¿no? Sino es cómo vives, cómo actúas, qué dices, ¿verdad? ¿Qué piensas? Eso es lo que te hace monja, ¿no? O como decíamos antes, no es el hábito, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si tienen lo de... No lo vamos a ver, pero lo de Juan José Tamayo, ya va. Es que será como en el anexo 7, ¿verdad? Bueno, nada más vamos para ver algunos puntos. Este teólogo laico lo plantea muy bien cuando dice: las mujeres en las religiones no son reconocidas como sujetos morales. Se las considera menores de edad, que necesitan guías espirituales varones que les conduzcan por la senda de la moralidad, les digan lo que es bueno y lo que es malo. Les digo, ahí está el caso de Santa Catalina de Siena. En el caso del cristianismo se apela a Jesús para cerrar el paso a la ordenación sacerdotal de las mujeres. Y eso, bueno, pues sabemos que sigue afirmándose, ¿no? Dice, yo me pregunto, las iglesias cristianas, cada vez más numerosas, que ordenan a mujeres y les reconocen funciones sacerdotales y hasta episcopales, ¿están transgrediendo el mandato de Cristo? ¿O aplican en sus comunidades el principio evangélico y democrático de igualdad entre hombres y mujeres? Con la Biblia cristiana en la mano y desde una hermenéutica de género, hay que decir. Entonces señala dos cosas: que lo que pone en marcha Jesús de Nazaret no es una iglesia jerárquico-patriarcal, sino un movimiento igualitario de hombres y mujeres. Segundo, que Jesús de Nazaret no ordenó sacerdotes ni a hombres ni a mujeres. ¿Se fija la manera de argumentar de este teólogo? En realidad, Jesús no ordenó ni a hombres ni a mujeres, ¿no? O bueno, podría haber dicho nada más, no ordenó hombres. ¿Qué
¿Qué quiere decir con esto? Pues que fue otra institución, ¿no?, la que vino posteriormente. Y no precisamente podemos aducir como mandato de Cristo, ¿no? Por ahí hay lo presté la revista y no la encontró la persona a la que se la presté, ¿verdad? Espero que no la haya perdido. Le di un mes para encontrarla, no sabe si la prestó también, ¿verdad? Salió una carta de un obispo francés reflexionando ante la crisis pues que se está viviendo en Europa, pero concretamente en Francia. Hay 75,000 templos cerrados, ¿verdad? Porque ya no se pueden mantener, no va gente a misa, ¿no? Un amigo mío fue invitado porque él estudió ahí en la Sorbona y otro amigo lo invitó, ¿verdad? Dice: mira, tú estás en un equipo allá, ¿por qué no te vienes a la Semana Santa acá? ¿Me ayudas? Dice: toda la Semana Santa no llegábamos a 20, ¿verdad? A 20 gentes. Imagínense, ¿no? Y luego un padre irlandés, en un artículo, dice: cuando cumplí 60 años, pues dije: voy a tomarme unas vacaciones. Y entonces decidí ir a misa el domingo como laico. Dice: y éramos 19 gentes. Y menor que yo, él estaba cumpliendo 60 años, dice: menor que yo, uno. O sea, todos mayores de 60. O sea, es grave la situación. Bueno, les decía de este obispo. Este obispo dice: la culpa la tenemos nosotros. Primero, dice, les prohibimos que regularan la natalidad. Segundo, ¿qué vino después? Segundo, la natalidad. Bueno, pues ciertamente la ordenación, ¿verdad? No ordenarlas, pero falta otra. Bueno, ya ven, por no haber encontrado la revista. Entonces dice él: no nos quejemos de lo que pasa hoy, porque resulta que la mujer se fue alejando de la iglesia y ella era la que transmitía la religión. Dice: eso es lo que sembramos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos cosechando, ¿no? Entonces, eso nos hace ver un poco nuestra postura frente a la mujer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecumenismo, yo digo, se nos está planteando pues cosas no tan diferentes a esto que no hemos sabido hacer con los laicos y concretamente con la mujer. No sé la experiencia de cada quien, pero ciertamente el ecumenismo es difícil, ¿no? Es bonito lo que se dijo en el Concilio Vaticano II. Yo creo que fue increíble, de veras. Por ahí yo les transmito ahí en el anexo, ¿verdad? Un historial de nuestras reticencias o resistencias, ¿verdad? No obstante,
Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, ya se empieza a hablar con otro lenguaje. Dice: las condiciones de estos tiempos añaden a este deber de la Iglesia con una mayor urgencia, para que todos los hombres, unidos hoy más íntimamente con toda clase de relaciones sociales, técnicas y culturales, consigan también la plena unidad en Cristo. Me llama la atención de este párrafo del Lumen Gentium 1, así inicia, que se fije más en lo que se está dando, ¿no?, de acercamiento entre los pueblos. Y claro, aplica a lo religioso, ¿no? Pero también dice: además, en la comunión eclesiástica existen iglesias particulares que gozan de tradiciones propias. Y eso ya nos está tocando algo que yo les he dicho por ahí, ¿verdad?, como una carencia, ¿no?, que se perdió la particularidad de nuestras iglesias. O sea, lo característico, lo que se vive aquí concretamente en esta región, con su historia, con su geografía, con su gente, con sus tradiciones, cultura, etc. O sea, no tenemos rostro propio. Y eso es un pecado que lo pagamos a la larga, porque como iglesia, así tan queriendo ser iglesia tan amplia, se nos olvida lo particular, ¿no?, lo concreto. No hay como respuestas pues concretas, ¿no?, sino muy generales. Yo recuerdo que antes del concilio, en el seminario se llevaba así como una materia, la apologética. Me imagino que muchos de ustedes la llevaron. Apologética, ¿verdad?, que era una manera de como ver lo que otras iglesias planteaban como problemas, ¿verdad?, y respuestas que uno tenía que dar. Y entonces, pues estamos como en la línea de Amatuli, ¿verdad? Recuerdan al padre Amatuli, ¿verdad?, que le encantaba eso, ¿no? Y lo hacía así como decía un padre ya de Cuernavaca. Dice, es como pelearnos a biblazos, ¿verdad?, a ver quién gana. Bueno, yo recuerdo hacer una primera impresión ecuménica cuando se nos mandó a los del menor en las vacaciones a repartir Biblias, a promover Biblias en el pueblo donde íbamos a vacacionar. Y el hecho de llegar con una Biblia en una casa, fíjense, estoy hablando ya del 59, ¿verdad?, llegar a una casa con una Biblia, pues la gente seguía como con miedo, ¿no?, a pesar de que uno llevaba su sotana, porque la idea era que eran de protestantes. Bueno, ya le empezaban a hablar, etcétera, empezaban a leer algo, pero más todavía cuando un día llegué a una casa y resulta que eran protestantes. Entonces cuando llegué con la Biblia, ellos sacaron luego su Biblia. No, pues ellos sabían más, ¿no? Yo no sabía nada. Realmente yo nada más iba a llevarla, ¿no?, así como para que se animaran a tenerla, etc. Ahí fue mi primer encuentro, vamos a decirlo, con alguien que de veras sentía que era su libro, ¿no? Claro, yo estaba recién entrado al seminario. La segunda experiencia fue con el fundador precisamente del Centro de Estudios Ecuménicos, el gran promotor, ¿verdad?, pero varios los fundadores, entre ellos católicos, pero el pastor Lahusen, ¿verdad?, un pastor alemán que vino
a México a hacerse cargo del movimiento bíblico, de las sociedades bíblicas, y recuerdo yo que el gran regalo fue la traducción, recuerdan, de Dios llega al hombre, un Nuevo Testamento bien práctico, ¿no? Ese sí le dimos una difusión en Cuernavaca, todo por ellos, pues, ¿verdad? Eran miles y miles y miles, ¿no? Eran primeras, sí, porque las Biblias eran caras. Era la nácar colunga, imagínense, en aquel tiempo, ¿verdad? De la vaca, pues era cara. Y llegamos con el Nuevo Testamento. La gente encantada, porque no costaba casi nada, ¿no? Además tenía, creo que, subsidio, precisamente de promoción. Esas dos experiencias para mí así fueron así como mi primer acercamiento ecuménico, y me imagino que así cada uno ha tenido alguna experiencia de ese tipo. La Iglesia ciertamente se siente unida por varios vínculos, dice la Lumen Gentium en el número 15, con todos los que se honran con el nombre de cristianos por estar bautizados, aunque no profesen íntegramente la fe o no conserven la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Entonces ahí aprendimos en el Vaticano II a resaltar lo que teníamos en común. Y eso nos cuesta. Yo no sé la experiencia de cada uno de ustedes, pero yo cuando llego a una casa y me encuentro con que me dicen ya soy cristiano, ¿verdad? Es como decirme, pues ya no venga, ¿verdad? Ya somos cristianos, o estamos yendo pues ahí. Y tenemos en la parroquia un auditorio, son miles de gentes, ¿verdad?, que se reúnen ahí cada domingo, y coincide con la misa que hago yo precisamente en una capilla, porque está yendo a la capilla, y salimos a la misma hora. De veras que no se puede caminar o avanzar, son miles de gentes que van saliendo, ¿no? Y ya yo estoy con 20 gentes, 30, ¿verdad? Se nota, ¿no?, el contraste. Pero más les digo la experiencia cuando llego con alguien y me dice, ya no soy católico, ¿no? Me ha costado aprender a decir, qué padre, ¿no? O sea, aceptar eso. Lo más que les suelo decir es, pero sigues teniendo a Cristo, ¿no?, como el centro. Yo también. La Biblia, yo también. Es decir, tratando así de ver esto que dice, ¿no?, aquí. No íntegramente, bueno, es porque no estás bajo el sucesor de Pedro, eso no se los digo, ¿verdad? Pero lo que nos une, ¿no?, pero cuesta. Yo creo que, y apenas se lo acabo de decir una señora que llegó, una señora ya grande, mayor, ¿verdad?, porque su hija que vivía con ella, o que vive con ella, ¿no?, se hizo cristiana. Ahí están jalando mucha gente, ¿no? Pues, está además hermosísimo el lugar, ¿no?, que construyeron. Para mí es un auditorio inmenso, muy alegre. Entonces me decía ella muy triste, así como sintiéndose hasta culpable, y le digo, ¿sabe qué? Y me acordé de una expresión de uno del Islam que se convirtió allá. Es famosa esa frase que dijo él: un día voy a la mezquita
Y otro día voy a la iglesia señalando que para él Dios estaba tanto entre los católicos o cristianos, ¿verdad?, como en el Islam. Y no me entendió la viejita, así como que no le captó, ¿verdad? Pues mezquita, también es difícil, ¿no? Entonces le dije otra frase de otro del Islam, ¿verdad?, que también me encantó, allá de la Edad Media. Él decía: las religiones son como escalones que nos llevan a Dios. Dice, unos a lo mejor están más cerca, otros están más lejos, pero todos esos escalones conducen a Dios. Y cuando le dije eso a la viejita, digo, pues sí es cierto, ¿verdad? No hay más que un solo Dios. Y entonces vi que captó, y también yo, ¿verdad?, como diciendo, realmente, ¿por qué tenemos ese sentimiento así como de pérdida de alguien? Si de alguna manera eso le ayuda a ser mejor persona, pues eso es lo que queríamos, pero cuesta. Es bonito reunirse pues con gente de nuestro nivel, vamos a decir, ¿no? Así como cuando nos reunimos con pastores. Por la última reunión en abril, este abril pasado, de la Asociación Teológica Ecuménica, fue padrísima, porque es después de casi 15 años que tenemos con esas reuniones. Por primera vez, de veras, estaba bien representada la diversidad de las iglesias, ¿verdad? Éramos casi 40 gentes, y de veras pastores, pastoras de muchas iglesias. No sabíamos, a veces unos, a veces otros, pero esa vez estábamos muchos, ¿no? Ahora en abril pasado. Es padre eso, pero lo de cada día, yo pienso que nos pasa a todos, ¿no? Cuando llegas y tocas y resulta que ya no es católica. Una familia que estuve visitando por el señor, ¿verdad?, que estaba muy enfermo, muy pobres además. Llegué un día también y me las encontré en reunión de Biblia, ¿verdad?, con un pastor ahí. Y pues bueno, pues me senté, ¿verdad? Ellas se chiviaban, pero me senté. Y ya terminaron, claro, pedí permiso, ¿no? Y muy bien, el pastor hablándoles muy padre, ¿no? Y haciéndoles manejar la Biblia, etc., ¿no? No dije nada ese día, ¿verdad? Pasé a ver al enfermo cuando terminaron la reunión. Él también pasó a ver al enfermo, los dos hicimos oración. Y como a los 15 días volví, y la señora, la mayor, era la esposa del señor no las hijas, tiene 2 hijas, me dice, oiga, me dice mi pastor o el pastor, que queme las imágenes que tengo. Y pues usted sabe. Y entonces digo, ¿por qué no vemos lo que dice la Biblia? Y ya nos vimos allá a la construcción del arca de la alianza. Y le digo, ¿qué es un querubín? Dice, pues un ángel. Y dice aquí que le está diciendo Dios a Moisés que le ponga 2 ángeles, dos imágenes, ¿no? Son imágenes. Y dice, pues sí es cierto, entonces no está prohibido por Dios, ¿verdad? Ella misma sacó su conclusión, ¿no? Ya no le quise seguir yo, ¿verdad? Para no ser así como atosigarla. Las hijas sí se hicieron de esa cosa. Son cristianas porque son de ahí, pero ella no.
Ya murió el esposo y ese día estábamos haciendo allí la gran celebración y las hijas allí con su Biblia, ¿verdad? Incluso no quisieron leer en la Biblia mía, sino sacaron su propia Biblia, ¿no? A la hora de las lecturas. Pero ¿se fijan cómo se puede vivir el ecumenismo? Mamá e hijas, ¿no? Ya están viviendo el ecumenismo, tienen su Biblia católica y las otras su Biblia, ¿no? Y dicen, pues es la misma. Bueno, a ver, vamos entonces, ya me distraje. ¿Cómo vivir el ecumenismo cuando también en nuestra experiencia diocesana pues no hay una experiencia de colegio presbiteral, ¿no? Es decir, enviarnos a cooperar a la misma obra? Entonces es un cuestionamiento que también nos debemos hacer. Cada uno está unido con los restantes miembros de este colegio presbiteral por especiales lazos, ¿verdad? Ministerio, fraternidad, apostolado, etc., ¿no? Y ya hablábamos como de la imposición de las manos nos surge algo que nos lleva a la concelebración, a la unidad, pues a la comunión. Igual dedicados a los oficios de caridad y administración, los diáconos nos están recordando, y por eso veíamos allí en el texto de Padre Jesús Mendoza otro aspecto que también nos invita como a romper nuestro gueto presbiteral, ¿no? Abrirnos a esa dimensión nueva que el concilio aprobó, rehabilitó, vamos a decir, ¿no? En el recuadro vienen unas cosas que podrían ayudarnos. El ecumenismo inició en la Conferencia Mundial de Edimburgo, 1910. Ahí se planeó esta cuestión del testimonio común de los cristianos en la acción misionera, ¿no? Y allí algo interesantísimo de veras fue lo de TC, ¿verdad? Cuando estamos precisamente en el concilio, tantito antes, empieza esta gran experiencia de TC. No sé si alguno ha estado ya en TC, me imagino que muchos no han tenido esa experiencia de estar ahí en TC. Es de veras una experiencia padrísima. En 1948 surge esto que se llamó, ¿verdad?, Iglesia Católica, que mitigaba un poco la rigidez del mortal ánimos, reconociendo la acción del Espíritu Santo en el movimiento ecuménico al que siempre se resistió la Iglesia, ¿no? Les decía yo del TC, el hermano Roger, que fue el gran fundador, ¿no?, de tradición calvinista. Él le tocó participar en Roma en el concilio, junto con Max Turian, otro grande de los teólogos de la comunidad del TC. Y ahí les doy este dato de cómo precisamente en ese año del 48 se pide o le pide el arzobispo a Nuncio
que entonces era el Papa Juan XXIII, allí en Francia, le pide el monitum, ¿verdad? O sea, ese comparto que era precisamente para poder pedir al Papa una dispensa del uso de una capilla, para que la pudieran usar al mismo tiempo católicos y no católicos, ¿no? Yo digo que esa experiencia sin duda marcó a Juan XXIII, ¿verdad? Siendo nuncio allá. Y lo hicieron, esa petición fue para TC precisamente. Con la convocatoria del concilio, el nuevo Papa, era fuerte la resolución de apostar por el ecumenismo. Y si ustedes recuerdan, cuando se estaban los preparativos, inmediatamente surge el secretariado para la unidad de los cristianos, donde estuvo el cardenal Bea y Willebrand, ¿no? Que entonces era monseñor. Se pidió perdón también por el pasado. Ahí fue la invitación concreta a los representantes, observadores, se les llamó, ¿no? De las distintas iglesias. Y en 1965, en la última sesión del concilio, por fin se aprueba, ¿no? Este documento que pues va a abrir al menos como la puerta para el diálogo. A mí me llamó la atención lo que dice Roger cuando hace como una revisión de su participación en el concilio. Dice: tuve a menudo la impresión de no estar hecho para participar en una asamblea así. Era bonito unas horas, pero día tras día, durante 3 o 4 meses cada año, se hacía largo. Sin embargo, durante las 4 sesiones del concilio, no falté más que a 2 mañanas. Fíjense el testimoniazo de este hombre. Sin estar obligado, se echó todo el concilio, las 4 sesiones, y dice: solamente falté a 2 mañanas. Recién terminado el concilio, en el 66, la edición que saca TC del comentario sobre la ley Verbo, hecho precisamente por los dos de TC que asistieron al concilio, dicen que esta constitución está llamada a desempeñar un papel considerable en el diálogo ecuménico entre cristianos divididos, ya que intenta devolver a todos un mismo lenguaje, el lenguaje bíblico, para exponer el fundamento mismo de nuestra fe común. Y yo aquí diría eso. Yo creo que a nosotros no nos ha caído el 20 de la importancia de la Biblia, ¿verdad? Insisto en eso. Yo no sé cómo hay que hacerle, pero este lenguaje bíblico común, ¿verdad?, que podría acercarnos, tenemos que buscarlo. Aquí hay biblista, me imagino, ya no está tan grave, pero está aquí ahora en su lugar. Sí, no se te ha ocurrido alguna manera así de que los curas nos volvamos más bíblicos, ¿no? ¿Cómo? De veras, yo creo que ese es nuestro gran déficit, nuestra deuda, que no tengamos lenguaje bíblico. Y ese fue el gran problema, y lo dicen ahora, lo reconocen católicos y luteranos en ese documento oficial para los 500 años, que estaban hablando lenguajes
diversos, ¿no? Nosotros acá con Cayetano, el gran teólogo, el gran teólogo del siglo XVI, que fue precisamente enviado para dirimir este problema con Lutero, ¿verdad? Y Melanto, y el lenguaje de él era escolástico, y el lenguaje de Melanto y Lutero era de veras moderno, ¿verdad? Por decirlo con esa palabra. Era otro, ¿no? Era ya de exégesis bíblica, que después se va incluso a pasar a las distintas ciencias, ¿no? Que lo van a empezar a retomar para la historia, por ejemplo, ¿no? Y otras. Entonces, ese es nuestro problema todavía, que los de otras iglesias nos hablan bíblicamente y nosotros hablamos teológicamente, y de adivinar qué teología traigamos a cuento. Bueno, pues esa es otra de las cosas que tenemos pendiente. Por allí el texto que viene como anexo, eso fue lo que presenté ese día, esos días de abril. Y me parece que el hecho de ver el ecumenismo y buscar un espacio para vivirlo, si ustedes van el título, por eso se llama o toca lo social, porque resulta que a la hora de encontrarnos en esas reuniones nos hemos dado cuenta que el trabajo social, las preocupaciones sociales que vamos asumiendo como iglesias son a veces los espacios de acercamiento, de encuentro, ¿verdad?, entre nosotros. Valdría la pena que al leerlo se fueran preguntando, y aquí concretamente en esta diócesis, ¿cómo se podría dar esos encuentros con los de otras iglesias, ¿no? ¿En qué espacios o a través de qué acontecimientos, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, no sé si todos los niños estos del ABC, víctimas, ¿verdad?, del siniestro, si eran católicos todos, posiblemente no. Ahí me imagino que hubo alguna reunión ecuménica, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, eso es padrísimo, ¿no?, tener esa oportunidad. Entonces, si al trabajar en grupos nos pudiéramos llevar estas dos preguntas, ¿no? ¿En qué espacios sociales aquí en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, podríamos intentar estos encuentros ecuménicos? Y la otra, ¿cómo poder asumir un lenguaje bíblico nosotros como curas para entenderlos más fácilmente, es decir, hablar el mismo lenguaje que ellos hablan? Porque si ustedes hablan con cualquiera, no solo pastor, sino simple fiel, ¿verdad?, de una iglesia no católica, el lenguaje es bíblico. Eso no lo podemos negar. Están acostumbrados así, ¿no?, a hablar siempre con Biblia, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso, que nosotros no tengamos lenguaje bíblico. Pues esas serían las dos, así, recomendaciones a la hora de tratar esto en grupo. Si gustan, vamos haciéndolo. Después de un descanso, creo, ¿verdad? A ver, el coordinador por ahí. Un descansito y yo ya
veces